traducción. Y el tema que traigo en esta mañana, que el Señor sentí en mi corazón, es: vive hoy con eternidad en el corazón. Y está basado en este verso del Salmo 90, verso 12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y mis amados hermanos, el sermón, pensé en el sermón que predicaría el domingo si supiera que mañana lunes ya yo no estaría entre ustedes. Y existe, mis amados hermanos, una pregunta que tiene el poder para cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, y es esto que le estoy diciendo: ¿qué predicaría? Esa pregunta me haría si supiera que este sería el último sermón de su vida, tanto para mí como esa predicación y ese mensaje que usted puede llevarle a otros que no conocen de Cristo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque estamos aquí en esta tu casa, alabándote, glorificando tu nombre. Habla a nuestros corazones, Señor, y que podamos metabolizar cada palabra tuya, Señor, de tu mensaje para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Mis amados hermanos, si un médico me dijera en esta mañana: pastor, mañana será el último día de su vida sobre esta tierra, entonces, mis amados hermanos, muchas cosas perderían importancia para mi vida. Comenzaría a no hablar de política, no hablaría de economía, no hablaría de los problemas de este mundo, no trataría, mis amados hermanos, de impresionar a nadie con grandes discursos. Hablaría únicamente de aquello que tiene valor eterno en mi vida. Y las últimas palabras de una persona siempre poseen, mis amados hermanos, en su vida un peso especial. Fíjense, las últimas palabras de Jacob bendijeron a sus hijos. Las últimas palabras de Moisés fueron una bendición para el pueblo de Israel. Las últimas palabras de Pablo, el apóstol, fue un testimonio, hermanos, de victoria. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario cambiaron la historia de la humanidad. Y cuando alguien sabe que está a punto de partir, allí desaparecen entonces las apariencias. Ya no hay espacio para la hipocresía en la vida. Solo queda la verdad. Y hoy quiero, hermano, en esta mañana predicar con esa misma convicción. No porque sepa cuándo yo moriré, sino porque ninguno de nosotros, ni usted ni yo, lo sabemos. Y la palabra de Dios nunca nos promete el mañana. Y el apóstol Santiago dice que nuestras vidas es como la niebla que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Moisés, que es el autor de este Salmo 90, había visto morir a miles de personas allí cuando estaban atravesando el desierto. Había visto hombres fuertes
que se convirtieron en polvo. Había visto Moisés generaciones enteras desaparecer, hermanos. Y por eso elevó esta oración que aparece en este salmo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No dice, escuche bien, Él no dice enséñanos a contar nuestros años, dice nuestros días. Porque Dios quiere que vivamos conscientes, hermanos, de que cada día puede ser el último para ti, para mí. Y un gran predicador llamado Richard Baxter, uno de los grandes predicadores puritanos, tenía una frase que marcó toda la vida de su ministerio. Predico como quien nunca volverá a predicar y como un moribundo predicándole a otros moribundos. ¿Qué diferencia haría esa actitud en tu vida y en la mía? Si supiéramos que este sería nuestro último domingo, hermanos, ¿cómo adoraríamos al Señor? ¿Cómo cantarías alabanzas? ¿Cómo levantarías tu mano al Señor si este fuera tu último domingo? ¿Cómo abrazaríamos a nuestros hermanos en Cristo o a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cómo serviríamos al Señor? ¿Cómo escucharíamos su palabra? Y hoy quiero predicar con esa urgencia. No porque sepa que moriré mañana, sino porque sé que algún día sí moriré. Un día partiré con el Señor y también usted. Y cuando llegue ese momento, hermanos, solo una cosa importará en nuestras vidas: ¿qué hicimos con Jesús? En primer lugar, la primera parte de mi sermón la dedicaría a mis seres amados, si hoy fuera mi último sermón que predicaría. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando una persona sabe que está llegando al final de su vida, cambia completamente su manera de hablar. Ya no pierde tiempo en asuntos sin importancia. Las cosas materiales, hermanos, dejan de ocupar el primer lugar. Los reconocimientos, los títulos y los logros pasan a un segundo plano. Lo que realmente ocupa el corazón son las personas que Dios puso a nuestro lado. Y si ese fuera el último sermón que pudiera predicar antes de dirigirme a la multitud, a la iglesia, miraría a los ojos de quienes amo: mi esposa, mis hijos, mi familia espiritual, mis hermanos en la fe. Porque ellos, hermanos, han cambiado conmigo y han caminado en los momentos de alegría, pero también en los momentos y en los días de lágrimas. Han visto mis luchas, han visto mis victorias, mis debilidades y la fidelidad de Dios en cada etapa de mi vida. Comprendería, tal vez, esta sería la última oportunidad para hablarles personalmente, para dejarles una herencia que el tiempo jamás podrá destruir, hermanos, una herencia de la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nos enfrentamos a este momento, las posesiones se quedan,
Las casas cambian de dueños. El dinero pierde su valor para nuestras vidas. Pero una fe genuina, esa fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, permanece por toda la eternidad. Y por eso, las primeras palabras de mis últimos sermón sería para ellos. Les aseguraría mi fe en Cristo. Y lo mejor herencia no es lo material, hermanos, que pueda dejar, sino lo espiritual. Porque vivimos en medio de una sociedad donde muchas personas dedican toda su vida a preparar una herencia económica para sus hijos. Trabajan sin descanso para dejar propiedades. Trabajan sin descanso para dejar cuentas bancarias o negocios. Pero sin embargo, mis amados hermanos, por valiosas que sean todas esas cosas, ninguna podrían acompañar a nuestros seres queridos cuando enfrentan el dolor, la enfermedad o la muerte. La herencia, hermano, esa herencia más grande que un padre o una madre o un pastor puede dejar es una fe auténtica, genuina en nuestro Señor Jesucristo. Si supiera que mañana partiere con el Señor, les diría, quizás no pueda abrazarlo físicamente, pero quiero que nunca duden de una verdad, que Cristo es real. Él salvó mi alma. El Señor perdonó mis pecados. Él transformó completamente mi vida. Y ahora voy confiado a su presencia. Mis amados hermanos, la paz más grande que puede experimentar una familia durante un funeral no proviene de un hermoso ataúd costoso, de muchas flores o de palabras que puedan presentarse de consuelo. La verdadera paz nace de saber que quien ha partido a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Pablo escribió, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, según aparece en Filipenses 1:21. Solo un hombre, mis amados hermanos, completamente seguro de su salvación, podía escribir semejantes palabras. Para el mundo, la muerte representa una pérdida. Para el creyente, mis amados hermanos, para ti y para mí debe de ser y tener la convicción como cristiano que es la entrada triunfal hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, como cristianos, no tenemos que temerle a ese momento cuando llegue. Tenemos que tener esa convicción, hermanos. La certeza también le diría y le hablaría sobre la certeza de la salvación. Elimina el temor hacia la muerte. Y uno de los mayores temores del ser humano es a la incertidumbre. Muchos llegan al final de su vida preguntándose, ¿seré aceptado por Dios? ¿Habré hecho suficientes buenas obras en mi vida para cuando me encuentre cara a cara con el Señor? ¿Qué pasará conmigo después de morir? Pero el creyente, hermanos, no enfrenta la muerte con incertidumbres, sino con una esperanza. No porque usted como cristiano, hermano, sea perfecto, sino porque Cristo, en quien usted ha puesto y ha depositado su fe, su confianza, Él es perfecto. No porque haya vivido sin pecado, sino porque Cristo pagó por todos sus pecados en la cruz del Calvario. Jesús declaró allí en Juan 11, 25 y 26, aparece cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Observe, hermano, que Jesús no dijo el que sea suficiente bueno. No, nuestro Señor Jesucristo dijo el que pertenezca. No dijo eso aquel que dijo no, el que pertenezca a una iglesia, a una religión. Nuestro Señor Jesucristo dijo el que cree en mí. Y muchas veces muchos estamos viviendo una vida, ser miembro de una iglesia, pero realmente creemos en el Señor, en la convicción de lo que nos espera. Nuestra esperanza no descansa en nosotros, nuestra esperanza descansa en nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que le diría, no quisiera dejar dudas en el corazón de mi familia. Y eso debe ser para ti, para todos como cristianos, hermanos. He visto funerales donde la familia dicen, esperamos que Dios lo haya recibido. Solo Dios sabe dónde está. Era buena persona. Quizás el Señor tuvo misericordia. Qué triste, hermanos. Qué triste es despedir a un ser querido sin la certeza de su destino eterno. Y más aún cuando haya vivido una vida como cristiano, pero en el fondo habían dudas, habían pecados. Si esa fuera mi último sermón, hermanos, no dejaría espacio para la duda. Qué triste. Alguien en una oportunidad tuve la experiencia, hermanos, que me preguntó por una persona y le dije, murió, y dice, ¿dónde estará? Digo, con el Señor, dice, si no se arrepintió de su pecado, de su forma de vivir, lo dudo. Qué triste. Miraría a mi familia y les diría, no lloren como los que no tienen esperanza. Cuando cierren mis ojos en esta tierra, los abriré al instante en la presencia de Cristo. No porque yo lo merezca, hermano, ni usted, ni yo, ni nadie, sino porque Jesús me compró con su sangre preciosa y esa certeza traería paz a los corazones de nuestras familias, hermanos. Les contaría, hermano, nuevamente cómo Cristo cambió mi vida, cómo me transformó. Ese testimonio personal, glorioso, y glorifica a Dios. Y hay algo que nadie puede discutir. Una vida transformada por Cristo, hermano. Quizás algunos cuestionen nuestras doctrinas, quizás otros critiquen nuestras convicciones, pero nadie puede negar, nadie, hermanos, el milagro, ese milagro de Dios ha hecho en un corazón regenerado. Y por eso nunca debemos, ni tú ni yo, de cansarnos, nunca de contar nuestro testimonio. Ese testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque allí en Apocalipsis 12:11 podemos leer, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio, mis amados, en nuestras vidas es una evidencia viva del poder del Evangelio. También les recordaría cómo Dios comenzó a buscarme. Muchas veces, hermanos, creemos que nosotros encontramos a Dios, pero la realidad, la verdad, hermanos, es que Él fue quien salió primero a buscarte a ti, a buscarme a mí, antes que tú y yo pronunciáramos una oración. Hermanos, Dios ya estaba obrando en nuestras vidas. Antes que
yo entendiera el Evangelio y tú que lo hayas entendido, el Espíritu Santo ya estaba convenciendo mi corazón y tu corazón. Él ha utilizado personas, Él ha utilizado circunstancias que vienen a nuestras vidas, con dificultades, problemas, y las usó. Utilizó predicaciones, utilizó dolores, utilizó, hermanos, alegría, y todo formó parte. Todo lo que Dios puede haber utilizado en nuestras vidas, hermanos, forma parte de un plan perfecto de nuestro Dios para traernos ante su presencia. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, que aparece en Juan 6, 42, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió los trajeres. También les recordaría el día cuando entregué mi vida a Cristo. Todos los creyentes los recordamos. Recordamos ese momento de una manera muy especial. Quizás no recordemos, hermanos, la fecha exacta cuando nosotros nos entregamos nuestro corazón al Señor, pero jamás olvidamos lo que ocurrió. Recordaría, mis amados hermanos, los signos que se cantaban en la iglesia e impactaron mi vida. Y yo recuerdo cuando comencé a ir, las personas que impactó. Recuerdo la hermana que cantaba "Soy la triste oveja", una hermana con una voz maravillosa, pero sus signos, la alabanza, impactaron mi vida. Recuerdo la voz de aquel predicador, de Jorge Wilson, cuando predicaba el poder del Evangelio y transformó y tocó mi vida. Siempre recuerdo su voz, recuerdo la invitación, recuerdo mis luchas internas que tenía, las lágrimas y el quebrantamiento, pero al final recuerdo la paz que recibí cuando entregué mi corazón, mi vida a Cristo. Aquella paz que solo Cristo puede dar, porque en ese instante, mis amados hermanos, en ese instante ocurrió el milagro más grande de toda mi existencia. Y yo creo que en usted también ha ocurrido de esa manera. No fue cuando recibí un título, cuando me gradué de enfermero. No fue cuando obtuve algún reconocimiento en mi vida. Fue cuando pasé, hermanos, de muerte a vida. De esa muerte que andaba una vida muerta en el pecado, a conocer a Cristo y entregar mi vida. Y entonces se hizo realidad, hermanos, 2 Corintios 5, 17 en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso, hermano. Y no importa en el pecado más sucio que usted haya estado, es lo maravilloso del Evangelio. Si usted viene a los pies de Cristo y acepta al Señor como su Salvador, como su Redentor, entonces seré una nueva criatura en Cristo. Y todo es nuevo en ti. También les animaría a nunca olvidar su propósito de conversión. Sí, hermano, desde el momento en que nos convertimos, tenemos en nuestra vida un propósito. Recordar nuestro encuentro con Cristo mantiene vivo, Señor, nuestro amor por Él. Y cuando olvidamos de dónde nosotros nos sacó el Señor y que puede pasarnos, comenzamos a enfriarnos espiritualmente. Y eso es lo que está sucediendo tristemente, hermanos, en nuestras congregaciones, en las iglesias, en nuestros días. Pero cuando recordamos
la profundidad del pozo del que Él nos sacó, del que nuestro Señor Jesucristo nos rescató, nuestro corazón vuelve a llenarse de gratitud al Señor. Y por eso diría a mis hijos, y les diría a usted como mi iglesia, nunca olviden el día cuando Cristo te salvó. Nunca permitas, hermanos, que la rutina de este mundo, que las rutinas que cierran en las congregaciones apaguen el gozo de la salvación que tú has obtenido en Cristo. También les repetiría las promesas de la seguridad de la vida eterna. El creyente, mis amados hermanos, puede tener absoluta seguridad. Y muchos viven, hermanos, su vida pensando, espero ser salvo, ojalá llegue al cielo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña algo mucho más firme. Juan escribió allí en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan no dice para que lo imagines, él dice para que lo sepan. Y Dios quiere que sus hijos vivan completamente con una certeza, con esa plena certeza de su salvación. Nuestra seguridad descansa en Cristo, hermanos. Y si la salvación dependiera de tus obras, de mis obras, ninguno llegaríamos al cielo. Porque todos fallamos. Nadie está exento, hermanos, ni usted ni yo. Todos pecamos. Nadie está exento de pecar, de caer, de tener momentos débiles en nuestras vidas. Porque todos necesitamos de la gracia del Señor, pero nuestra salvación descansa sobre una obra perfecta, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús exclamó, mis amados hermanos, allí en la cruz del Calvario, consumado es, la deuda suya y la mía quedó completamente pagada. Y no hay más nada que añadir, no hay nada que mejorar, no hay nada que completar. Cristo hizo todo lo necesario para nuestra redención, hermanos. Nadie puede arrebatarnos de sus manos. Y Jesús dijo en Juan 10, 28 y 29, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre es mayor que todos. Y por eso tenemos que tener la convicción de que la salvación no se pierde, porque Cristo no deja arrebatar la salvación que un día nos entregó a nuestras vidas. Qué imagen tan poderosa, hermanos. Nuestra vida está en las manos del Hijo, y las manos del Hijo están sostenidas por las manos del Padre. No existe un poder humano, no existe poder demoníaco ni espiritual que pueda romper ese abrazo eterno de nuestro Señor. Y Pablo lo expresó con fuerza en Romanos 8, 38, 39. Y dice que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa seguridad, hermanos, que usted y yo tenemos, produce una vida de gratitud y produce una vida de fidelidad al Señor. Algunos piensan que la seguridad de la salvación lleva a vivir una vida descuidadamente, y es todo lo contrario, hermanos. Quien comprende el inmenso amor con que Él fue salvado debe
desear vivir cada día agradando al Señor. La seguridad eterna no produce indiferencia. Produce, hermanos, adoración. Produce en nuestras vidas obediencia. Produce santidad en nuestras vidas y produce fidelidad al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Y por eso, si este fuera mi último sermón, terminaría esta primera parte mirando a mi familia, mirando a mi iglesia, diciéndoles: no vivan aferrados a mí. Aférrense a Cristo. Yo como hombre puedo fallarles un día, pero Él jamás los abandonará. Yo tendré que partir cuando Dios lo determine, pero Jesús prometió estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si permanecen en Él, un día volveremos a encontrarnos, no en este mundo que es pasajero, sino en la gloriosa presencia de nuestro Señor y Salvador, donde nunca más va a haber una despedida, donde nunca va a haber lágrimas ni muerte. Esa es nuestra bendita esperanza. En segundo lugar, hermanos, mi sermón sería para hablarles del lugar donde yo voy y donde tú también irás. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después de asegurarme, hermanos, de que mis seres amados, que mi esperanza está puesta en Cristo, de enseñarles y asegurarles, dedicaría una segunda parte a mi último sermón a responder una pregunta que muchas personas hacen cuando un creyente parte de esta tierra. ¿A dónde va un cristiano cuando muere? La Biblia responde esa pregunta con una absoluta claridad. El creyente no camina hacia la incertidumbre, no entra en un estado de inconsciencia eterna, no desaparece, no deja de existir, va directamente, hermanos, hacia la presencia de Dios. La muerte para quienes están en Cristo no representa el final de la historia. Representa, mis amados, el comienzo. Escuche bien. Representa ese comienzo de la verdadera vida. Y por eso el apóstol Pablo podía decir con tanta convicción, con tanta seguridad, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué dice? El morir es ganancia. Observe bien la palabra, hermanos, que aparece aquí y que pronunció el apóstol Pablo. Ganancia. Generalmente asociamos la muerte con la pérdida. Y perdemos a nuestros seres queridos. Allí perdemos entonces los abrazos, perdemos conversaciones, pero desde la perspectiva del creyente, la muerte no es una pérdida, es una ganancia infinita. Y nos podemos preguntar por qué. Porque el cielo, mis amados hermanos, supera todo lo que esta tierra puede ofrecerte a ti y a mí. Todo lo hermoso que conocemos aquí, mis amados hermanos, es apenas una sombra de la gloria que nos espera en la presencia del Señor.
Mañana cambiaré de domicilio. La muerte del creyente, mis amados hermanos, es una pérdida, es una partida, no una desaparición. Y la Biblia utiliza la expresión llena de esperanza para describir la muerte de los hijos de Dios. Jesús habló de ir al Padre, Pablo habló de partir, Pedro habló de dejar este tabernáculo, y ninguno de ellos, mis amados hermanos, habló de dejar de existir. La muerte no destruye al creyente, solo rompe las cadenas que lo mantenían unido a este mundo que para ti y para mí es temporal. Y Pablo escribió en 2 de Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La palabra partida era utilizada, mis amados hermanos, para descubrir un barco que soltaba sus arras y abandonaba un puerto rumbo a un nuevo destino. Qué hermosa imagen. Cuando un cristiano muere, no se hunde, levanta anclas, parte hacia el puerto eterno. Y no es el final de un viaje, es el comienzo del hogar. Dejamos una casa temporal para entrar en una casa eterna. Nuestro cuerpo, hermano, tuyo y el mío actual es maravilloso, pero también es un cuerpo frágil, se enferma, envejecemos, nos debilitamos, sufrimos ante las circunstancias, y el apóstol Pablo lo llamó este tabernáculo una tienda temporal. Dice 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué promesa tan gloriosa, hermanos. Hoy vivimos en nuestra vivienda temporal, nuestro cuerpo. Pero Dios ya preparó una residencia eterna. No habrá deterioro, no habrá enfermedad, no habrá desgaste ni dolor en las articulaciones como tenemos aquí el equipo que estamos, ¿verdad? Será un hogar perfecto, preparado por un Padre que es perfecto. Cambiaremos un cuerpo limitado por uno que es glorificado. Muchos hermanos llevan años luchando con enfermedades y algunos conviven con el dolor diariamente. Otros sufren desgaste de edad y algunos han enfrentado el cáncer. Algunos han enfrentado la discapacidad o la pérdida de fuerzas. Pero la palabra de Dios, hermanos, la Biblia promete que este cuerpo mortal será transformado. Transformará el cuerpo, dice Pablo, de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué esperanza maravillosa! Sí, mis amados hermanos. En tercer lugar, les dedicaría a los que todavía no han recibido a Cristo. Y en el libro de Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre
vino a buscar lo que se había perdido. Si fuera este realmente el último sermón que nuestro Señor me permitiera predicar, no podría terminar sin hablarles a quien todavía no han entregado su vida a Jesucristo. No me conformaría con despedirme de mi familia. No me bastaría, hermanos, con expresar mis esperanzas en el cielo. Mi corazón se quebrantaría al pensar que quizás entre los que me escuchan hay personas que todavía caminan sin Cristo. Porque el mayor fracaso de un pastor no sería morir joven, hermanos. No sería morir enfermo. No sería morir pobre. El mayor fracaso sería partir de este mundo sabiendo que nunca advirtió a los perdidos acerca de la eternidad. Y el profeta Ezequiel habló del centinela que debía tocar la trompeta cuando veía acercarse el peligro. Si callaba, la sangre del pueblo sería derramada de sus manos, demandada. De la misma manera, un predicador no puede callar cuando sabe que existe un cielo y que también existe un infierno. Y por eso, mis amados hermanos, si este fuese mi último sermón, levantaría mi voz con todo el amor de mi corazón y le hablaría del Evangelio. El pecado más grave de lo que imaginamos nosotros. Vivimos en medio de una cultura que ha dejado de llamar el pecado pecado. Y la sociedad moderna ha cambiado el lenguaje. Las nuevas corrientes teológicas han cambiado el lenguaje también. Lo que Dios llama pecado, el mundo lo llama estilo de vida. Lo que Dios llama rebelión, el mundo lo llama libertad. Lo que Dios llama inmoralidad, el mundo lo llama progreso. Pero aunque cambien las palabras, hermanos, la realidad delante de Dios permanece igual. El pecado sigue siendo pecado, hermanos. Y en el libro de Isaías, capítulo 5, 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Vivimos en una generación que ha perdido el temor a Dios, hermanos. Muchos creen que pueden vivir como quieren y luego presentarse delante del Señor sin consecuencias. Vivimos vidas llamadas cristianas falsas, pero la Biblia declara con claridad en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no existe un solo ser humano, hermanos, inocente delante de Dios, de ese Dios santo. Todos hemos fallado, tú y yo, todos. Nadie puede decir: yo no fallo, yo no caeré, porque nadie está exento. Todos necesitamos su gracia, todos necesitamos su poder, necesitamos su misericordia. Porque el pecado destruye todo lo que toca, hermanos. Y Satanás nos presenta el pecado como algo atractivo. Nunca muestra sus consecuencias.
Con el tiempo podemos pecar, pero al pasar el tiempo pueden aparecer las consecuencias de ese pecado. Aunque nos hayamos arrepentido, hermanos, aunque a veces le hayamos pedido perdón al Señor y sabemos que somos perdonados por Él, pero a veces el pecado trae consecuencias que lastiman a nuestras familias. Trae consecuencias el pecado. Nunca muestra lágrimas que vendrán después, cuando el pecado viene a nuestras vidas. Nunca muestra un hogar destruido. Nunca muestra a los hijos que sufrirían y que sufrirán. Nunca muestra la culpa. Nunca muestra la esclavitud en el pecado. Pero la palabra de Dios, hermanos, ella nos muestra el verdadero rostro del pecado. El pecado destruye matrimonios, destruye vidas, destruye amistades, destruye nuestras familias, destruye iglesia cuando entra el pecado, hermanos. Destruye ministerio, destruye naciones. Y si no hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, conduce a una separación eterna de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga de pecado es muerte. No solamente una muerte física, hermanos, también muere espiritual. Y lo más triste, condenación eterna. Ningún esfuerzo humano puede borrar el pecado. Muchas personas intentan compensar sus pecados con buenas obras. Piensan, voy a ayudar a los pobres, voy a cambiar mi conducta, voy a ser una mejor persona, pero nunca, hermanos, obra humana puede limpiar la culpa delante de Dios. Es como intentar borrar, mis amados hermanos, una deuda millonaria entregando unas cuantas monedas. Necesitamos algo mucho más grande. Necesitamos un Salvador. Si aún no las has recibido, si aún no has decidido en tu vida entregar tu vida y tu corazón a Cristo, es necesario que lo haga hoy. Les proclamaría que el amor de Cristo es mayor que nuestro pecado. Aquí el sermón cambia completamente de tono. Después de hablar del pecado, debemos mostrar esa inmensidad de la gracia de Dios. Porque Dios nunca revela nuestra condición, hermanos, para destruirnos. La revela para salvarnos. Cuando Dios dice, eres un pecador y estás en pecado, tienes que arrepentirte. Revela esa condición para que tú y yo podamos ser salvos. Y Dios tomó la iniciativa de buscarnos. Es lo maravilloso del Evangelio, es que no fuimos nosotros quienes encontramos a Dios. Él fue quien salió a buscarnos. Desde el huerto del Edén, mis amados hermanos, cuando Adán y Eva se escondieron, Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? No porque ignoraba dónde estaba, no porque él no supiera y viera dónde ellos estaban, sino porque su amor salió al encuentro del pecado. Y nuestro Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
nuestro Señor dejó la gloria del cielo para venir a nuestro encuentro, a mi encuentro, al de cada uno de los que está aquí presente, al de los que nos pueden estar escuchando en este momento. Cristo murió cuando éramos aún pecadores. Y Romanos 5:8 declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó que tú y yo cambiáramos. Cristo no esperó que fuéramos mejores. No esperó que mereciéramos su amor. Nos amó, hermanos, a ti y a mí, cuando nadie más hubiera dado nada por nosotros. Y eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Eso es misericordia. Eso es un amor perfecto. Y la cruz es la mayor demostración del amor divino. Mire la cruz. Allí está el Hijo de Dios, coronado con espinas, herido por nuestros pecados, abandonado por nosotros. Jamás seamos abandonados, para que nosotros, tú y yo, no seamos abandonados. Y cada gota de sangre proclama: te amo. Cada gota del Señor. Cada clavo anuncia: estoy pagando tu deuda. Cada herida en nuestro Señor Jesucristo declara: quiero darte vida eterna. Jamás ha existido una prueba de amor más grande que allí en el Calvario, hermanos. La cruz pagó completamente nuestra deuda. Cristo realizó la obra perfecta cuando exclamó: consumado es. No está diciendo estoy derrotado, está proclamando la obra es terminada. Y en la palabra griega tetelestai era utilizada para marcar una deuda completamente pagada. Tu pecado, mi pecado, quedó cancelado y nuestra condenación quedó satisfecha, porque la justicia de Dios fue plenamente terminada. Mi último llamado sería con lágrimas. Si esta fuera mi último sermón, no haría una invitación apresurada. No sería un simple protocolo para terminar el culto. Sería el clamor de un pastor que ama profundamente las almas. Y miraría a la congregación y le diría: tal vez esta sea la última vez que escuchen mi voz desde este púlpito. Tal vez algunos de ustedes nunca vuelvan a entrar a este templo. Tal vez esta sea la última oportunidad que Dios le concede para reconciliarse con Él. No jugaría, hermanos, con emociones, pero tampoco escondería la verdad. Les diría: no salgan de aquí, de este lugar, sin Cristo. No se acostumbren a escuchar el Evangelio sin responder al mensaje que Dios tiene para tu vida. No endurezcas tu corazón. No confíen en que habrá otro domingo, porque quizás no lo habrá para ti ni para mí. No sabemos si mañana estaremos vivos. No sabemos si volveremos a reunirnos
Pero sí sabemos una cosa, hermanos. Hoy Cristo está llamando a la puerta de tu corazón y del mío. La puerta de la gracia permanece abierta, pero no permanecerá abierta por siempre. Llegará el día cuando Cristo regresará. Llegará el día, hermanos, cuando la muerte tocará a nuestras puertas. Y llegará ese día del juicio. Y el día ya no habrá oportunidad para decir, la decisión debe tomarse hoy, hermanos, de buscar al Señor, de arreglar nuestras vidas cristianas, que tenemos mucho que arreglar cada uno de nosotros. Mi conclusión es decirte, querida iglesia, quizás este no sea el último sermón que yo predique. Quizás tampoco sea el último culto que tú y yo asistemos. Pero uno de estos días tenemos que tener muy claro, hermanos. Sin previo aviso, llegará el último amanecer para ti y para mí. La última oración de la mañana. La última vez que abramos nuestra Biblia. El último abrazo a nuestros seres queridos. El último himno. La última alabanza que cantemos en esta tierra. Quizás participemos de la última cena. Quizás tengamos la oportunidad de testificar, hermanos, de Cristo a otro. Nuestra última respiración. Y entonces compareceremos delante del Señor. Y por eso Moisés oró, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No para vivir dominados por el miedo, hermanos, porque no tenemos por qué tener miedo a ese tiempo, a ese momento, sino para vivir preparados, hermanos, para ese instante. Y nosotros vemos, hermanos, inundado la internet, estudios apocalípticos y de todo. Pero el último momento de apocalíptico para ti y para mí puede ser mañana. ¿Estamos preparados para ese encuentro con el Señor? Tenemos que prepararnos no para obsesionarnos por la muerte, sino para aprovechar cada día que tú y yo tengamos para glorificar al Señor, no para temer al futuro, sino para asegurar nuestro destino eterno. Y quiero hacerles una pregunta que nadie puede responder por usted. Si en este día fuera la última vez de su vida, ¿estás completamente seguro, mi querido hermano, que pasarías a la eternidad con Cristo? No le pregunto si perteneces aquí a una iglesia, porque digas que soy cristiano. No te pregunto si fuiste bautizado. No le pregunto si procuras ser una buena persona. Te pregunto, ¿has nacido de verdad nuevamente? ¿Has recibido personal a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? La palabra del Señor dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es mañana, no cuando tenga más tiempo, no cuando resuelva los problemas que tienes en tu vida, no cuando llegues a tu vejez.
Hoy es el día. Quizás esta sea la última oportunidad que Dios le concede, no para despedirse. No lo desprecies hoy. Y si realmente ese fuera el último sermón, mis amados hermanos, que pudiera predicar de este púlpito, me gustaría terminar con las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi oración, mis amados hermanos, es que cuando llegue ese día, para cada uno de nosotros, es podernos reunirnos delante del trono de Dios y escuchar las palabras más gloriosas que un ser humano puede escuchar. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Permita al Señor que cada uno de nosotros podamos estar preparados, no tener temor a la muerte, pero sí vivir una vida cristiana genuina, hermanos, porque tú no sabes si mañana no podrás estar aquí en esta vida. Debes tener la convicción de que cuando tú cierres tus ojos y lo abras, estés ante la presencia del Señor. Busquemos del Señor. Si no han entregado tu vida, tu corazón al Señor, es tiempo de decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Y tu vida cambiará por completamente, como ha cambiado la de muchos de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.